Lectura del primer libro de los Macabeos. En aquellos días, Judá y sus hermanos propusieron: nuestros enemigos están vencidos. Subamos, pues, a purificar el santuario y a restaurarlo. Se reunió todo el ejército y subieron al monte Sión. El año 148, el día 25 del mes noveno, es decir, Casleu. Todos madrugaron para ofrecer un sacrificio, según la ley, en el nuevo altar de los holocaustos que habían reconstruido, precisamente en el aniversario del día en que lo habían profanado los gentiles. Lo volvieron a consagrar, cantando himnos y tocando cítaras, laudes y timbales. Todo el pueblo se postró en tierra, adorando y alabando al cielo, que les había dado el triunfo. Durante 8 días celebraron la consagración, ofreciendo con alegría holocaustos y sacrificios de comunión y de alabanza. Decoraron la fachada del santuario con coronas de oros y escudos. Restauraron también el portal y las dependencias, poniéndoles puertas. El pueblo celebró una gran fiesta que invalidó la profanación de los gentiles. Judá, con sus hermanos y toda la asamblea de Israel, determinó que se conmemorara anualmente la nueva consagración del altar con solemnes festejos durante 8 días a partir del 25 del mes de Casleu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabamos tu nombre glorioso, Señor. Cuando se quiere destruir una persona, una sociedad, una familia, hay que socavar los cimientos. Una sociedad empieza a decaer, las sociedades se derrumban y las familias se desbaratan cuando todo aquello sobre lo que está cimentado empieza a ser bombardeado, empieza a ser destruido. Yo quiero que usted siempre tenga en cuenta que lo que auténticamente sostiene su familia no es lo que aparentemente se ve al exterior, porque la solidez de un edificio está en las bases sobre las cuales se construyó. Hay edificaciones muy bellas que terminan colapsando porque no hicieron un trabajo de ingeniería adecuado y finalmente en los meses o en los años todo el edificio se viene hacia abajo. Así nos puede pasar a nosotros con el levante de todo lo que es la estructura de nuestra vida, todo lo que es la estructura de nuestra familia. Y dentro de los cimientos de esos que sostienen una sociedad, que sostienen un hogar y que sostienen nuestra propia existencia, están los cimientos trascendentales, religiosos, teológicos, espirituales, están los cimientos de fe. Muchas personas consideran que pueden construir su vida y su casa sin ninguna de esas cosas. Y ciertamente la pueden levantar. Yo no niego que no. Lo que no le aseguro es que pueda sostenerse en el tiempo. Porque todos los seres humanos tenemos por dentro una tendencia, una inclinación, una sed natural. Lo decía tal vez algún domingo anterior, una sed natural a lo divino, a lo trascendente, a lo sobrenatural. Nosotros no nos contentamos sencillamente con construir una tienda aquí en la tierra, sino que de alguna forma el corazón nuestro jalona hacia lo espiritual, jalona hacia el cielo. Por eso muchos gobiernos saben perfectamente que cuando quieren someter a un pueblo, tienen que acabar con su fe.
Y fíjense que la pretensión de acabar con la fe y con la religiosidad de un pueblo no es un asunto solamente actual, contemporáneo. Eso ha existido desde siempre. Muchos gobernantes saben perfectamente que un pueblo sin estructura, sin una fundamentación espiritual, teológica y religiosa, es insostenible. Por eso, normalmente cuando empiezan a legislar en contra de todo lo que tenga que ver con la fe, lo primero que prohíben son las reuniones religiosas. Prohíben que la gente se encuentre alrededor de la palabra de Dios, que la gente se encuentre alrededor de, en el caso nuestro, los católicos, alrededor de la Eucaristía, porque saben que si nos quitan nuestros encuentros, si nos quitan nuestra palabra de Dios, si nos quitan nuestra Eucaristía, empiezan a debilitarnos poco a poco, porque solos no somos capaces de sostenernos. Y después que empiezan a legislar en contra de nuestros encuentros, se van contra los espacios físicos, a ver si logran acabarlos, o por lo menos a ver si logran cambiarle el objetivo para el cual fueron construidos. Si alguno de ustedes ha viajado a Europa, se ha dado cuenta que en Europa hay muchos templos que eran templos parroquiales para rendir cultos a Dios, muy bellos, bellísimos, que están convertidos en museos. No son templos para celebrar la Eucaristía, no son templos para escuchar la palabra de Dios, no son templos para alabar a Dios. Se han vuelto lugares insostenibles. De alguna manera el Estado, la gente ha caído en una especie como de irreligiosidad y al final terminaron convirtiendo los templos en eso, en un museo, en pasarelas. Hace 2 semanas tal vez o 3, no más de 3, se hizo viral un video de una iglesia bellísima en donde hicieron un torneo, una presentación de moda, donde estaban las modelos ahí, hagan de cuenta, por todo este pasillo, modelando sus vestidos. Cuando a uno le empiezan a quitar sus encuentros, su culto a Dios, sus templos, lo van dejando a uno vacío y ya queda uno fácilmente expuesto para poder ser destruido y para poder ser sometido. En estos días en que nosotros hemos estado leyendo los libros de Macabeos, Macabeos 1 y 2 en el Antiguo Testamento, con esa lectura nosotros hemos sido testigos de una época en que 150 años antes de la venida de Cristo, que es la fecha aproximada de la narración, el año 150 antes de Cristo, el pueblo judío sufrió muchísima persecución. Un día escuchamos a un anciano llamado Eleazar, al que pretendían hacer renegar de su fe. Otro día escuchamos a una mujer con sus 7 hijos, a la que pretendían hacer a ella y a sus hijos renegar de su fe. Otro día escuchamos cómo querían obligarlos a ofrecer sacrificios a los dioses, y los macabeos, que eran una familia, unos hermanos, se levantan en contra del Estado que les quiere obligar a renegar de su fe, y se levantan como un pueblo revolucionario. Los macabeos, la familia macabea fue un pueblo revolucionario que logró conformar un conjunto de personas que se pusieron a luchar contra un Estado que quería acabar con lo más sagrado y lo más íntimo que los seres humanos tenemos, y es nuestra posibilidad de que desde el corazón nosotros podamos seguir amando a Dios. Pero el rey Antíoco, no solamente contento con eso, con la persecución, con pretender obligar, también profanó el templo de Jerusalén. Lo profanó, y sobre el altar del templo, donde ofrecían sacrificios al Señor,
El rey Antíoco empezó a ofrecer sacrificios a sus dioses, sacrificios paganos. La decoración del templo la destruyó, lo que era robable lo robó, lo que pudo destruir lo destruyó. Es decir, acabemos con todo, acabemos con sus costumbres, acabemos con su templo, porque esa es la única manera en que nosotros tenemos como pueblo invasor de someterlos a ellos. Cuando quieren acabar con nuestra fe, buscan someternos al mismo tiempo, porque cuando la fe se quita, la ideología se impone. Toda ideología es una suplantación de los valores auténticos y de la fe en el corazón de una persona. Cuando una persona no tiene fe, tiene que adquirir ideologías. Y las ideologías siempre someten a la sociedad, siempre, todas las ideologías. Y hoy vemos en el texto, también de los macabeos, cómo después de una revuelta, la familia macabea finalmente logra recuperar el templo y hacen un proceso de restauración y de reconsagración para expiar todos los pecados que dentro del templo a causa de la invasión se habían ocurrido. Restaurar, recuperar el sentido primario. Y yo quiero que nosotros tengamos en cuenta lo siguiente: uno no puede andar por el mundo pensando que todo es sencillamente para nosotros y que uno puede portarse de manera irreverente e irrespetuosa frente a lo sagrado. Algo debe de conservarse de sagrado en nuestro corazón. Hay espacios que para nosotros tendrían que ser muy amados, no solamente espacios como nuestros templos parroquiales, sino también espacios en nuestra casa, que usted diga, este espacio es sagrado. A mí me gusta poner siempre este ejemplo. Yo supongo que cuando usted invita a alguien a su casa, el invitado no llega a la habitación principal, la de los esposos, a tirarse en la cama y a pararse con los zapatos sobre el colchón. Porque usted considera ese espacio un espacio digno de respeto. Tan digno de respeto que usted no permite que nadie lo vaya a mancillar, porque es el espacio para el descanso, es el espacio para la entrega, es el espacio para la donación, es el espacio para amarse, y uno no permite que nadie vaya a pisotear eso. Así como hay espacios en nuestra casa que son sagrados y que uno no deja que nadie le falte el respeto, también tenemos que aprender a descubrir que hay espacios como nuestros templos que son sagrados y que uno tiene que aprender a respetarlos, amarlos y cuidarlos. Y fíjense cómo el texto del libro de los Macabeos va en consonancia después con el Evangelio de San Lucas, donde Jesús expulsa precisamente a vendedores dentro del templo que habían hecho de un lugar para la oración una plaza de mercado. Le habían hecho perder el objetivo principal. Esto no es para esto no es para vender palomas ni bueyes, esto está lleno de caca. Los animales han hecho caca en el piso dentro del templo. Aquí no se puede venir a orar, aquí es imposible venir a orar, porque ustedes venden, compran, los animales hacen sus ruidos. Y este templo se pensó como un lugar para nosotros tener un encuentro personal con Dios. Y esas cosas nosotros las aprendemos desde niños. Cuando nos enseñan de que esos lugares son lugares que tienen una destinación específica, que con esfuerzo, con cariño, con dedicación, lograron levantarse. Y uno no puede andar irreverente y de manera impía
porque al final uno termina convirtiéndose en un impío, según el lenguaje bíblico, cuando uno quiere desterrar todo vestigio de lo divino, todo vestigio de Dios, todo vestigio de fe del corazón de una persona. Siempre me hago la pregunta, cuando uno pierde todo vestigio, todo rastro de divinidad, todo concepto de fe, toda experiencia de trascendencia, ¿con qué se queda uno? Dígamelo. ¿Sobre qué sostiene su casa? ¿Sobre qué levanta su hogar? Dígamelo. Que en esta casa nosotros amamos el trabajo. Listo. Y cuando no lo tengan, ¿qué? Si ustedes han levantado su hogar sobre el amor al trabajo, cuando no tengan trabajo, ¿qué va a pasar? Y si nosotros hemos levantado nuestro hogar sobre principios de respeto, cuando no tengamos respeto entre nosotros, cuando traspasemos esa línea, ¿qué nos va a quedar? Uno no puede andar arrancando cosas que son tan importantes, tan necesarias en nuestra vida, como tener un sentido de trascendencia y de fe. Vean, hermanos, uno no puede vivir sin creer en algo, se necesita creer en algo. La vida sin fe, cualquiera que sea, es insostenible. No se sostiene. Y por eso serán siempre muchos los que intenten destruir en su corazón todo ello. Por eso hay papás que hoy desde muy pequeños le arrancan a sus hijos la ilusión de un niño Dios, de un pesebre. Eso no les importa, les dice que nada, eso no, nada de eso. Y entonces supuestamente los están haciendo levantar con una mentalidad modernista, pero con una vida insostenible. ¿Cómo ayuda uno a un muchachito de 11, de 12 años que ya está pensando en suicidarse? ¿Qué hace usted? ¿Buscarle psicólogo? ¿Acaso cree que eso es lo único que necesita? Nosotros necesitamos siempre tener alguien en quien refugiarnos, alguien al quien uno al cerrar los ojos pueda sentir que está allí, que su presencia es verdadera, que su amor es real y que nos abraza a nosotros. Todo eso lo necesitamos. No podemos seguir criando hijos vacíos, llenos de todo, pero vacíos. No podemos seguir levantándonos entre nosotros, vacíos, teniendo de todo, pero sin sentido de nada. Todos estos días, el libro de los Macabeos, el primero y el segundo, nos ha mostrado un itinerario, un camino, de cómo siempre habrá alguien que quiera arrancar de su vida todo, a la fuerza o por burla o con amenaza. Habrá gente que se burle de usted porque usted es un creyente. Y si usted se deja arrinconar, usted terminará siendo sencillamente un gallina en su fe, que le dará vergüenza mostrar que es una persona que ama al Señor. No puede permitir que nadie le arrincone, que se burle porque usted es creyente. Porque siempre habrá, les insisto, quien nos quiera arrancar eso. A veces es el Estado con sus leyes, a veces es la propia familia,
A veces son las personas con las que nosotros nos juntamos. ¿Tú rezas?, preguntan a veces, o le ven a usted una camándula en la mano. ¿Y tú haces eso? ¿Y eso para qué? Y si usted no tiene claras las cosas, usted coge su camándula y la mete en el bolsillo lleno de vergüenza. Ha permitido que alguien irreverente e impío, eso se llama impiedad, quiera destruirle lo más sagrado que hay dentro de nosotros, que es esa chispa de Dios que todos llevamos. Y mientras más se burlen de nosotros, el apóstol Pablo dice que nosotros somos un espectáculo para el mundo. Fíjense cómo lo expresa. Muchas veces nos ven como si fuéramos un circo. Y seguro salimos en una procesión y no faltará quien desde el balcón nos vea como cuando se ve una comparsa de carnaval, como un circo de entretenimiento. Yo todos los días le oro al Señor de manera personal y le digo que nunca me deje asustar, que nunca me deje arrinconar. Y todos los seres humanos algún miedo tenemos. Yo tengo mis propios temores. Pero si hay algo en lo que yo tengo claro, le suplico a Él que esto que yo predico con tanta vehemencia, con claridad, pero también con mucha convicción, me permita poderlo respaldar con mi vida. Yo tengo muchos defectos y sé cuáles son, pero no quiero llegar nunca a la presencia de Dios con rostro de cobarde. Para ser creyentes hay que ser valientes. Sin Dios nada somos.